Maldita sea. Yo era demasiado codicioso. Deben haber sido esos últimos 2 millones los que lo hicieron. Debería haberlo dejado ir. Sabía que algo andaba mal con esa cuenta. Maldita sea. Ahora se están acercando. Supongo que pensaron que aún no lo sabía. Eso podría haber ayudado. Todavía tenía tiempo para esconderme y asegurarme de que no pudieran rastrearme más. Afortunadamente tenía un plan para eso. Entonces, ¿quién soy yo y quién está tratando de localizarme? Quién soy yo ahora no es tan importante ya que esta identidad pronto desaparecerá por completo. En 2 horas seré una persona completamente diferente. El rastro que siguen los cazadores se cortará antes de que puedan obtener suficiente información para darse cuenta de quién soy yo. Lo que soy yo pronto seré es un hacker. Soy un muy buen hacker. También soy un hacker muy malvado con una lista muy selecta de objetivos. Voy tras los cárteles de la droga. Rastreé sus cuentas bancarias y, por supuesto, de forma anónima proporcioné pruebas a las autoridades correspondientes. Tengo en mi conciencia personal las condenas de 4 políticos, al menos 50 policías, una docena de soldados en varios países y tantos traficantes de poca monta que ni siquiera puedo contarlos. También he desviado más de $100 millones de sus arcas. Por supuesto, tomo un porcentaje de esa cantidad para mí. Pero alrededor del 80% se destina a varias organizaciones benéficas. La mayoría de ellos se ocupan de la drogadicción y de programas de rehabilitación. ¿Por qué? Preguntas. Es simple. Mi hermana pequeña se involucró con el chico equivocado. Él no me gustaba mucho, pero ella no me escuchaba. Hice lo mejor que pude, pero ella tomó su decisión. Hice lo mejor que pude para cuidarla después de que nuestros padres murieran. Siempre había sido buena con las computadoras, pero los 2 oscuros años que pasé en aislamiento depresivo después de identificar lo que quedaba de su cuerpo me convirtieron de muy buena a casi mágica. Pasé esos 2 años sola en el sótano de la vieja casa de mis padres aprendiendo oscuros secretos y cómo manipularlos. Aprendí el código. Aprendí a navegar por la web oscura. Descubrí puertas traseras en la mayoría de los programas de seguridad. En algún momento durante esos 2 años, la DEA tuvo en sus manos información muy importante sobre la banda de narcotraficantes que torturó y mató a mi hermana. Desafortunadamente, las pandillas rivales de alguna manera obtuvieron la información de que la pandilla en cuestión entregaba evidencia del gobierno a otros para tratar de llegar a un acuerdo. Las pandillas actúan más rápido que la policía, por lo que el Estado ahorró mucho dinero en demandas. Entonces, ¿de quién estoy huyendo? Mi suposición en este momento es que son los hackers rusos o norcoreanos. Aunque no estoy seguro de que sean ellos específicamente, estoy bastante seguro de que han sido contratados por el cartel. Solo retiré alrededor de $0.30 millones. Realmente debería haberme detenido en 2,28 millones. Pero luego descubrí otra cuenta pequeña. Sabía que algo andaba mal, pero era joven, estúpida y todavía estaba enojada. Una vez que ese dinero estuvo en camino a través de 40 cuentas diferentes en 6 países, mis programas de contraataque hicieron sonar la alarma. Alguien había instalado un programa de rastreo inverso en la cuenta que buscaba donde se originó el ataque. Eso va a llevar mucho tiempo. Usé una botnet. Tendrían que pasar por unas 100 direcciones IP antes de poder comenzar a atravesar la cadena de servidores. Inserté la unidad flash e hice algunas pulsaciones de teclas y clics del mouse. 4 servidores en Europa cayeron. 2 servidores en China se reformatearon 6 veces. Un servidor en Irán y otro en Estados Unidos sobreescribieron toda su memoria con una serie aleatoria de unos y ceros. El rastro que conducía a mí estaba efectivamente roto y no había forma de recuperar los datos. 3 clics más del mouse y mis máquinas cuidadosamente diseñadas se redujeron a trozos inútiles de cables, plástico y silicio frito. El edificio abandonado que había estado usando se incendió por un incendio sin hogar fuera de control.
La mayor parte de mi sistema informático averiado fue desmontado y arrojado a contenedores de basura al azar por la ciudad. Los discos duros y las tarjetas de memoria se quemaron en una hoguera en el desierto, junto con todos mis documentos personales. Convencido de que no se podía recuperar información de la pila de escombros en llamas, me subí a la camioneta y conduje hacia el oeste. 4 días después, llegué a Las Vegas. 5 años después. Cariño, ¿podrías ayudarme? Las computadoras no funcionan de nuevo. Me volví hacia mi hermosa esposa, Linda. De verdad, Mark, ¿cómo es posible que un hombre de 25 años sea tan malo con las computadoras? ¿Qué harías sin mí? Ella dijo, dándome un beso rápido en la parte superior de mi cabeza. Unos pocos clics rápidos y pulsaciones de teclas y volví a revisar mi correo electrónico. La cena estará lista en aproximadamente media hora. Gracias, cariño, respondí, viéndola caminar de regreso a la cocina. Habían pasado 2 años desde que Linda y yo nos casamos. Todavía no podía creer lo afortunada que era. Dejando atrás mi antigua vida, me recreé. Trabajé como camionero en el aserradero local. Teníamos un sindicato, así que el salario era decente. Retiré con mucho cuidado un par de cientos de miles de dólares de una de mis cuentas en el extranjero y compré una casa bonita y modesta de 3 habitaciones en un lote de aproximadamente 1 acre. Al lado de la casa, construí un edificio de acero para usarlo como tienda y almacén. También agregué una sala secreta para reconstruir y modernizar mi sistema informático. Era un pequeño trastero, pero tenía un suelo elevado que subía para acceder a una escalera que conducía al subsuelo. Si no sabías cómo abrirlo, parecía un piso de concreto normal. Decidí que dejaría de cazar traficantes y cárteles por un tiempo. Tenía mucho dinero ahorrado en caso de que lo necesitara y tenía sentido desaparecer y dejar que las cosas se enfriaran. Aún así, no quería perder mis habilidades y necesitaba mantenerme al día con las nuevas tecnologías. La tienda estaba dedicada a mi pasatiempo de ensamblar viejos muscle cars. Mi esposa no tenía absolutamente ningún interés en eso, así que nunca vino a mi tienda. También me dio tiempo y privacidad para conectarme y jugar un poco. Y ella nunca sospechó nada. Quizás te preguntes por qué le estoy ocultando esto. Y la cuestión es que ella me conoce como un simple camionero y mecánico que no sabe casi nada de computadoras. Por supuesto, cuando la conocí y comenzamos a salir, no podía simplemente presentarme como un hacker apodado Fantasma en la clandestinidad informática. Por un lado, los federales me estaban buscando. Había cometido varios delitos cibernéticos y también querían encerrarme en una habitación y usar mis habilidades para sus propios fines. En segundo lugar, tenían algunas organizaciones criminales muy malas en su lista de objetivos y si me atrapaban, mi final sería muy feo y extremadamente doloroso. ¿Cuánto habría durado nuestra relación después de eso? ¿Tienes siquiera que preguntar? Después de la boda tuvimos un par de preguntas más. Primero, fue por su propia seguridad. Si ella no lo sabía, no podían usarla para obtener información. En segundo lugar, se aseguró de que no perdiera accidentalmente ninguna información. No, era mejor que ella solo conociera al hombre con el que se casara. De acuerdo, un poco sobre mi esposa. En primer lugar, ella es la mujer más hermosa del planeta para mí. Siempre leo en estas historias que toda mujer es siempre la mujer más bella del planeta y me pregunto cómo puede haber más de una. No te voy a mentir. Para ti, puede que solo esté por encima del promedio, pero para mí es una diosa. Diferentes looks y diferentes trazos. 5 pies 6 pulgadas de alto. Cabello ondulado de bronce cobrizo hasta la mitad de la espalda. Ojos verde esmeralda. Piernas largas, delgadas, esbeltas y bronceadas. Su rostro tiene una nariz delgada, pómulos altos, hoyuelos cuando sonríe. Labios carnosos de mariposa y una barbilla orgullosa que no destaca demasiado. ¿Cómo nos conocimos? Estaba trabajando en el almacén de madera una tarde cuando ella entró.
Necesitaba un par de tablas para poner algunos estantes en su nuevo apartamento. Casualmente estaba cerca del vendedor cuando él estaba haciendo su pedido y me ofrecí como voluntario para ir a buscar las tablas. Mientras seleccionábamos el pedido, ella mencionó que no era muy buena con las herramientas, por supuesto. Me ofrecía venir después del trabajo e instalar los estantes para ella. Mi precio era que ella compraría una cerveza y me dejaría cenar la noche siguiente. La cena se convirtió en baile. Lo siento, chicos y chicas, no hay sexo salvaje aquí. La cita terminó con nada más que un casto beso en la mejilla. La cuestión es que, en realidad, me aterrorizaban las chicas. Probablemente debería explicar un poco aquí. Cuando robé todo ese dinero del cartel, era un flaco nerd informático de 19 años. 6'1" alto y 110 libras. Mi vida sexual hasta ese momento era inexistente. Desde que vine a Las Vegas, solo había tenido 3 experiencias con prostitutas. El primero fue bastante decepcionante. Estaba parado en la calle Fremont. Estaba cachonda y la recogí. Lo hicimos en el asiento trasero de mi auto. Eyaculé, pero ella actuó como un robot. La segunda vez, estuve en un burdel en Parampa. Al menos actuó como si le importara. La tercera vez, también estuve en un burdel en Parampa. Esta vez, tenía los fondos necesarios. Pagué toda la noche y le pedí que realmente me enseñara a complacer a una mujer. Ahora estaba saliendo con una mujer que me gustaba y no pagaba. ¿Realmente pensaría que estaba bien si no le pagara por decirme lo genial que era? No fue hasta la quinta cita que tuvimos sexo. La llevé a cenar al Stratosphere. A partir de ahí, nos mudamos a un club de baile caliente con un striptease. Después de una botella de vino caro en la cena y unos tragos en el club entre baile y baile durante más de 2 horas, regresamos a mi casa. Mientras la hiciera feliz, estaba bien. Linda y yo salimos durante unos 6 meses antes de proponerle matrimonio. 6 meses después, nos casamos. Éramos felices juntos. Trabajó como contadora para una gran empresa nacional con oficina en Las Vegas. Ella hizo buen dinero allí, y vivíamos bastante bien con nuestros ingresos combinados. Nunca tuve que revisar mis cuentas secretas. Fuimos a buenos restaurantes, asistimos a espectáculos, tomamos un bonito pontón en el lago. Y los dos conducíamos buenos coches. Nuestra vida sexual era muy buena. Por lo general, cuando llegaba a casa del trabajo, iba a mi tienda y jugaba un par de horas antes de la cena. Aproximadamente la mitad del tiempo trabajaba en una de mis máquinas y la otra mitad la pasaba en mi habitación jugando en la computadora. Realmente no estaba haciendo nada malo, solo pirateando lugares a los que se suponía que no debía ir. En realidad no estaba tomando nada ni ingresando nada al sistema. Solo me escabullía y miraba a mi alrededor para mejorar mis habilidades. Claro, podría haber robado un montón de datos y dinero, pero no quería dejar rastro. Lo mejor es colarse y mirar a mi alrededor sin que nadie sepa de mi presencia. Después de la cena nos acomodábamos en el sofá y veíamos una película antes de irnos a la cama. A veces nos casábamos y teníamos sexo durante horas antes de acostarnos y, a veces, simplemente nos fundíamos en los brazos del otro. Continué fingiendo que ignoraba por completo la tecnología. Después de todo, ¿quién miraría a un hombre que apenas podía revisar su correo electrónico y pensaría que era uno de los hackers más buscados del mundo? Todo el tiempo he estado pirateando los sistemas informáticos de bancos, gobiernos y grandes empresas. También reconfiguré el ejército de bots en computadoras personales que solía tener. Enmascaré mi ubicación iniciando ataques desde servidores extranjeros, a veces desde varios servidores al mismo tiempo. Hace unos 6 meses, noté que Linda se puso un poco más tensa, aunque realmente no parecía un problema tan grande. El sexo había disminuido de aproximadamente 4 veces por semana a 2 veces por semana. Ella trabajaba más horas y estaba cansada cuando llegó a casa. La mayoría de las veces iba directamente a la ducha, cenaba y luego se acostaba.
Le pregunté y ella dijo algo sobre una gran cuenta que estaban tratando de tener en sus manos. Parecía plausible. A veces me llamaba desde la oficina el viernes y me informaba que iba a ir a la hora feliz con algunos otros empleados después del trabajo. Ella ya hacía esto con la suficiente frecuencia como para que no me molestara. Después de unos 6 meses, pregunté cuánto duraría. Según mis cálculos, para entonces deberían haber recibido la factura o haberla perdido. Linda dijo que probablemente pasarían 1 o 2 semanas más y luego las cosas se calmarían nuevamente. Decidí que necesitaba algunos mimos ya que estaba trabajando muy duro, así que le compré un paquete de spa de todo el día para este sábado. Ella estaba emocionada cuando se lo entregué el miércoles por la noche. Finalmente llegó el sábado y a las 9 de la mañana se dirigió al spa. Con un beso rápido salió por la puerta. No volvería hasta las 4 de la tarde. Tomé mi café y me dirigí al taller para terminar de ensamblar el motor que tenía en mi banco. Después de aproximadamente 1 hora, tomé un descanso y fui a mi laboratorio de computación. Hasta este punto, había evitado deliberadamente piratear las compensaciones de Linda. Era una especie de cosa de no tirar basura en la cocina. Yo también me mantuve firme en eso. No me metí con la compañía para la que trabajaba y no me metería con la compañía para la que ella trabajaba. Después de iniciar sesión y revisar mis programas de seguridad, tenía curiosidad por la gran cuenta. Tal vez debería ver qué es y tal vez echar un vistazo a sus servidores para ver qué hay ahí fuera. Solo eché un vistazo rápido y luego intenté piratear el nuevo sistema cliente. Su seguridad era un juego de niños. Tardé un par de minutos en entrar. La primera parada fue la computadora de Linda. Ella estaba trabajando en un proyecto, así que a partir de ahí se suponía que debía señalarme en la dirección correcta. Es raro. Nada especial sobre el nuevo gran cliente se destacó. Revisé algunas búsquedas de palabras clave para propuesta de nuevo cliente y algunas otras relacionadas con tratar de obtener una nueva cuenta. Nada. Comencé a revisar sus carpetas y luego encontré una carpeta cerrada con la etiqueta Fotos para James. ¿Qué? ¿Por qué Linda tiene una carpeta con fotos de esa pequeña comadreja? Sí, sabía quién era James. Lo conocí un par de veces en los eventos corporativos a los que fui con Linda. No me gustaba mucho. Aunque Linda pensaba que era bastante buena con las computadoras y, en comparación con otras personas, lo era, todavía no podía compararse conmigo. Abrí la carpeta en cuestión de segundos y entré. Decir que estaba conmocionado era quedarse corto. Había docenas de fotos de Linda desnuda en su oficina. Me senté allí mirando aturdido las imágenes. En ese momento sentí como si una parte de mí hubiera muerto. Después de unos 15 minutos, si hay que creer en el reloj de mi computadora, salí de ese estado y comencé a pensar en cómo le respondería tan pronto como llegara a casa. Divorciarse de esta perra era una conclusión inevitable. Todavía faltaban unas horas para que ella llegara a casa, así que seguí buscando más información. Pensé que todo comenzó hace unos 6 meses cuando noté por primera vez un cambio en ella. Revisé sus correos electrónicos y me sorprendió aún más. Varias de sus conversaciones por correo electrónico indicaron que esto era mucho más a largo plazo de lo que pensaba. Parecía que habían sido amantes durante aproximadamente 1 año, incluso antes de que ella me conociera. Si ese fuera el caso, ¿por qué empezó a salir conmigo en primer lugar? ¿Qué estaba pasando? Encontré otra carta en la que mencionaba errores contables de varios de sus grandes clientes, así como de su propia empresa. Luego hubo algo sobre una cuenta extraterritorial. Cambié a la computadora James. Había más fotos de Linda allí. Unos pocos la mostraron en una habitación de motel y en la habitación de otro hombre. James era mucho mejor en computadoras que Linda, pero todavía no era rival para mí. Necesitaba más tiempo, así que copié las computadoras de James y Linda y sus carpetas en la red de la compañía en un disco gratuito en mi servidor. Por costumbre revisé la carpeta de personal en el servidor.
Me detuve un momento cuando vi mi nombre en una de las carpetas. Lo copié antes de dejar la red. Había instalado algunos programas espía en ambas computadoras, así como en el servidor. Reenvió automáticamente todo lo que hicieron a mi computadora. No hace falta decir que el trabajo en mis máquinas pasó a un segundo plano por un tiempo. Linda regresó del spa y me agradeció con una larga noche de sexo increíble. Sí, estaba disgustado con ella por lo que estaba haciendo, pero soy un hombre. No dejaría pasar la oportunidad de hacerlo con una mujer hermosa, entusiasta y enérgica. Ella podría ser la encarnación del diablo y todavía lo celebraría. Ah, sí, para mí ella era la encarnación del diablo. A la cabecita no le importó y la cabezona decidió simplemente ir a dar un paseo. Llegó el domingo y volví a mi tienda. Linda todavía estaba dormida cuando me levanté, así que aproveché la oportunidad para abrir su teléfono e instalar software espía en él. Los mensajes de texto se copiaban en secreto en mi sistema informático y todas sus llamadas telefónicas se escuchaban y grababan digitalmente en un disco duro separado. También podré rastrear todo lo que hace en Internet. Linda se fue alrededor de las 10 de la mañana. Dijo que se iba a reunir con una de sus amigas para ir de compras. La aplicación Friend Finding en su teléfono estaba apagada y no quería darme cuenta accidentalmente de que estaba encendida, así que pirateé el GPS interno de su automóvil para seguirla. Sorprendentemente, en realidad condujo hasta el centro comercial. Una vez que estuve segura de que no volvería pronto, volví a la casa y compré su computadora portátil. Lo primero que hice fue copiar todo lo que había en la computadora portátil en otro disco duro. Luego descargué el programa Keylogger y configuré la cámara para el acceso remoto. No pensé que tendría mucho tiempo antes de tener que devolver su computadora portátil a donde la dejó, pero pensé que podría echar un vistazo rápido al historial de su navegador. Fue entonces cuando descubrí la segunda dirección de correo electrónico. También noté que ella había ingresado a un banco en las Islas Caimán varias veces. Tendré que echarle un vistazo a eso más tarde. Me limpié un poco de grasa y aceite en las manos y la cara para parecer que realmente estaba trabajando en el auto cuando escuché que Linda había vuelto a casa. Ducha, cena, película, luego cama. Durante la semana siguiente continué interpretando al ignorante y cariñoso esposo. Todas las noches iba al taller fingiendo trabajar en uno de mis autos durante un par de horas antes de regresar a la casa. Me untaría obedientemente con lubricante. En realidad, estaba revisando las montañas de información que había recopilado. Fue el martes por la noche que leí un mensaje de texto entre Linda y James que me llamó la atención. James le estaba advirtiendo sobre borrar su historial después de usar mi computadora portátil. ¿Por qué necesitaba mi laptop? Su computadora portátil funcionaba bien. Claro, había configurado mi computadora portátil para conectarme a mis servidores tan pronto como la compré, pero nunca había pensado en espiarme a mí mismo. Una docena de pulsaciones de teclas y clics del mouse más tarde, el problema se resolvió. La noche siguiente, mientras revisaba las actualizaciones del día desde sus computadoras de trabajo, comenzó a llegar otro flujo de datos. Rápidamente me di cuenta de que era de mi computadora portátil personal. Apagando todo lo demás, comencé a estudiar la nueva corriente. Parecía que se estaban realizando transferencias de dinero. Encendí la cámara de la computadora portátil y cambié la transmisión a otra pantalla en mi computadora. Linda estaba trabajando. Tenía un Bluetooth en la oreja. El micrófono captó su voz mientras hablaba. En una tercera pantalla, puse una transmisión en vivo de su conversación telefónica. Observé y escuché cómo Linda, siguiendo las instrucciones de James, transfirió alrededor de $550,000 de una cuenta ficticia en su compañía a un banco en las Islas Caimán. Y usaron mi computadora para hacerlo. Pronto terminó, eliminó el historial de ese día y cerró la sesión. ¿Qué estaba pasando aquí? Todavía no había tenido tiempo de revisar mi archivo de personal de mi carpeta de recursos humanos porque no parecía tan importante como otros archivos.
Pero ahora todo había cambiado. Sentí que me habían asignado como consultor de seguridad informática. Realmente respeté los detalles que usaron para crear mis documentos falsos. James obviamente me había contratado desde que era el jefe de su departamento de TI. También descubrí varios pagos por mis servicios. Por supuesto, todos ingresaron a una cuenta en las Islas Caimán. Recapitulemos. Sin saberlo, me contrataron como consultor de seguridad informática. Linda y James usaron mi computadora y mi dirección IP para transferir grandes sumas de dinero de una cuenta falsa en su empresa a un banco extraterritorial. Además, Linda y James estaban teniendo una aventura. Incluso antes de conocer a Linda, comenzaba a darme cuenta de que me estaban tendiendo una trampa. Era hora de cambiar de marcha. Ahora que entendí lo que estaba pasando, necesitaba darme cuenta de lo malo que era y descubrir qué hacer al respecto. Fue malo. Revisando la cuenta de las Islas Caimán, vi que había casi 0,10 millones en ella. Revisando las transferencias, verifiqué que habían estado haciendo esto desde unos 6 meses después de que Linda y yo nos casáramos. Además, no fueron muy delicados al tratar de ocultar qué computadora se usó para robar el dinero. Peor aún, un examen más profundo del archivo de personal a mi nombre reveló varias señales de alerta. Sí, cuando las cosas iban mal, yo era el que estaba en la zona de muerte. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Sorprendentemente, actuar normal con Beach resultó no ser tan difícil. Solo dejé que Littlehead tomara las decisiones cuando ella estaba cerca. Ella me quería a mí. Sí, aproveché cada oportunidad para hacerle eso. El sábado siguiente, revisé sus correos electrónicos durante el tiempo que habíamos estado saliendo. Fue entonces cuando descubrí que me habían elegido como su chivo expiatorio desde el primer día. Sí, ella pensó que yo era atractiva y que el sexo conmigo definitivamente no sería una tarea ardua. Pero ella estaba un poco preocupada por mi aparente falta de conocimientos informáticos. James decidió que eso sería una ventaja. Cuanto menos sabía sobre trabajar con computadoras, menos probabilidades tenía de revelar su plan. Pero no lo hicieron, ahora necesitaba un plan de venganza. Empecé a preparar las cosas. En primer lugar, se crearon un par de cuentas bancarias nuevas. Entonces activé el ejército de bots que había creado. La mayoría de los bots serían una distracción, pero tenía un pequeño grupo al que se podía rastrear. Aunque sería difícil, solo un muy buen hacker sería capaz de rastrear sus orígenes. No quería que fuera demasiado fácil. Efectivamente, borré la carpeta con el personal y mi nombre de los servidores de la empresa de Linda. También pirateé y cambié todas las transferencias de archivos que se realizaron desde mi computadora portátil para mostrar una dirección IP diferente. Para evitar que esto vuelva a suceder, ejecuté un virus muy desagradable en mi computadora portátil y luego lo desconecté de mis servidores secretos. Más tarde esa noche, cuando fui a revisar mi correo electrónico, descubrí que el virus había atacado mi computadora portátil desde el correo no deseado que había abierto y prácticamente la destruyó. No mencioné la expresión de preocupación en el rostro de Linda cuando vio lo que había sucedido. A la mañana siguiente, vi un intercambio de mensajes de texto entre Linda y James. Aparentemente, casi habían terminado con la estafa. Necesitaban hacer 2 transferencias más para aumentar la cantidad a 0,10 millones y luego atraparme. El plan era descubrir de repente el robo. Por supuesto, dado que Linda era quien debía descubrirlo, ella era quien debía liderar la investigación. James, siendo el gerente de TI, debía liderar la parte cibernética de la investigación. Como era de esperar, me habría llevado directamente a mí. Linda, por supuesto, presentó los papeles de divorcio sobre mí mientras estaba en la cárcel, luego se casó con James un año después. Ambos habrían declarado que estaban en completo shock, que yo podría haber hecho algo así. Por supuesto, habría cierta sospecha sobre la posible participación de Linda, pero ella señalaría su investigación y descubrimientos y el hecho de que debo haberle ocultado mis conocimientos de computadoras.
Además, debería ser obvio que fue víctima porque la había atacado específicamente y la había usado para obtener acceso a los sistemas informáticos de la empresa. Ambos se rieron, imaginándome tratando de responder preguntas sobre a dónde fue el dinero cuando no tengo idea de qué está hablando la policía. Linda también dijo que me compraría una computadora portátil nueva y que podrían hacer las transferencias finales dentro de las próximas 3 semanas. Ahora sabía cuánto tiempo en la cárcel estaba esperando. Fui a ver a mi supervisor el lunes y le dije que necesitaba una semana libre para mis asuntos personales. Tuve muchas vacaciones y él era un tipo genial, así que eso no fue un problema. Busqué en internet para encontrar al abogado de divorcios más mezquino, sucio y agresivo de la ciudad y concerté una cita para el día siguiente. Pensaron que tenían 3 semanas, pero tendrían suerte si llegaban a las 2 semanas. Cuando llegué a casa, encendí mi computadora y me puse a trabajar. Inicié sesión en la computadora de James. Si fuera un experto en ti, ¿pensarías que tendría suficiente sentido común para apagarlo y desenergizarlo cuando no lo estaba usando? No. Todo lo que hizo fue apagar el monitor. Controlé su computadora a través de un servidor en Bielorrusia. No es que importara porque la conexión se habría borrado de todos modos. Su computadora habría sido el final del camino para cualquiera que la siguiera. El cartel al que fui a buscar hace 5 años al menos había aprendido 1 o 2 cosas sobre seguridad. Cambian sus cuentas y contraseñas, pero siguen usando los mismos bancos, contraseñas modernizadas. Solo funcionan si no los almacena en sus computadoras personales, que son vulnerables a los programas de phishing incrustados en correos electrónicos con enlaces a productos que cualquier multimillonario querría. Esto fue solo un trabajo preliminar. Esperaré hasta que termine con Linda antes de abordar a James. James no sobreviviría a esto y aún necesitaba usarlo para destruir a Linda. Todavía estaba monitoreando el GPS de Linda en su automóvil, así que pude ir al parque durante aproximadamente 1 hora antes de llegar a casa. Ella no necesitaba saber que me había tomado una semana de vacaciones. De hecho, probablemente ella necesitaba saberlo, pero no iba a darle esa información para tratar de salvarme. Como de costumbre, fui a mi tienda a trabajar en el auto. Ella se fue corriendo a Walmart a comprarme una computadora portátil nueva. Mientras ella no estaba, hice un trabajo preliminar para configurarlo. Era importante para ella estar en casa cuando la computadora estaba en uso. Si podía demostrar que no estaba en casa, tendría una defensa por el crimen. No podía permitir que eso sucediera. Cuando llegué a casa, me envió un mensaje de texto diciéndome que me había comprado una computadora portátil nueva y me dijo que le tomaría aproximadamente 1 hora configurarla para mí. Le di las gracias y me puse a trabajar. Primero, eliminé todos los lazos con James. La odiaba, pero aún así no quería que le hicieran ningún daño corporal real. James probablemente sería torturado y asesinado y Linda simplemente iría a prisión durante las próximas 2 décadas. Quién sabe, tal vez disfrute siendo la pequeña perra de una dama toro. ¿No dice que volverse gay es para quedarse? Usé una ruta de servidor separada para la computadora portátil de Linda. Sin rotondas, solo una conexión directa a su computadora de trabajo y luego a los servidores de la empresa. Se transfirieron 0,20 millones de la compañía a 4 cuentas diferentes a su nombre. A continuación, se hicieron planes de viaje. Le compraron un boleto de ida para el jueves por la mañana a las Islas Caimán. Antes de alejarme de su computadora, eliminé a James de sus contactos, borré todos sus correos electrónicos con él y eliminé todo su historial de la cuenta que usaron originalmente. Luego desinstalé todo el spyware que tenía instalado. Era un riesgo, pero no pensé que ella tuviera tiempo suficiente para hacer nada. Muy mal. Finalmente rompí y borré la conexión que tenía con su computadora portátil. Habiendo hecho todo esto, deshabilité de forma remota el enrutador inalámbrico de la casa. Tenía una separada, mucho mejor en la tienda. Por supuesto que ella no lo sabía.
Un mensaje del ID del programa espía instalado en su teléfono apareció en la pantalla. Aparentemente, Shed terminó de configurar mi computadora portátil cuando Internet se cayó. Ella estaba a punto de usar mi computadora para otra transferencia de datos cuando se cortó la conexión. Me reí mientras discutían el problema. Transferí todo el dinero que ya habían robado a nuevas cuentas que había creado a nombre de Linda. Una vez que la cuenta estuvo vacía, la cerré. Lo último que hice fue eliminar el spyware del teléfono de Lindas. No sabía quién lo miraría más tarde y no quería que nadie supiera que la estaban espiando. Luego apagué todo y me fui a cenar. Mañana iba a ser interesante por decirlo menos. Cuando entré a la casa, Linda estaba, por decirlo menos, un poco nerviosa. Ella me dijo que mi nueva computadora estaba configurada y lista para funcionar, pero que Internet no funcionaba. No podré iniciar sesión y consultar mi correo electrónico hasta que se solucione. Ella no tenía idea de lo insignificante que era este problema para mí. Esa noche ella estaba ocupada. A lo largo de la película, miré con el rabillo del ojo mientras ella jugaba en su teléfono. Casi podía sentir crecer su frustración. Cuando se le preguntó si había un problema, ella simplemente lo ignoró, diciendo que estaba teniendo problemas con un cliente en el trabajo. Sospeché que ella estaba tratando de acceder a la cuenta y había fallado. Ella también estaba enviando mensajes de texto a alguien. Sonreí cuando me fui a la cama. No hubo sexo esa noche. A la mañana siguiente me levanté y salí de la casa antes de que Linda se fuera a trabajar. Principalmente me quedé de brazos cruzados hasta mi reunión con él. Abogado. Me preguntaba cómo había ido el día de Linda. Iba a averiguarlo en un par de horas. Finalmente me llevaron a la oficina del abogado. ¿Conoces ese programa de televisión en el que el apuesto abogado con un traje muy profesional pero extremadamente sexy entra a la sala del tribunal y le da el trasero a su oponente en bandeja de plata? Ese era mi abogado. 5 pies y 6 pulgadas de alto, rostro angelical, curvas que harían perder el control a un auto de carreras, piernas por millas y senos que podrían iniciar una guerra. A los 2 minutos de conocerla, me di cuenta de que sería una barracuda en la sala del tribunal. Casi podías escuchar el coro del corazón en la habitación. Después de asegurarme de que todo fuera confidencial, le expliqué que mi esposa me había engañado durante toda nuestra relación. Luego le conté sobre la malversación y la trampa. Ella me preguntó cómo sabía todo esto y le di una respuesta incompleta. No mentí, pero no le dije toda la verdad. Vale, mentí. Le dije que usaba la computadora portátil de mi esposa porque la mía no funcionaba. Entonces vi una carpeta con un montón de fotos pornográficas. Y luego encontré sus correos electrónicos a su amante. Los correos electrónicos eran sobre su trampa y su malversación de fondos. Solo quería salir del matrimonio antes de que todo esto saliera a la luz. Ella accedió a tomar el caso y comenzó a preparar el papeleo. Ella dijo que probablemente podría archivarlos para el final de la semana. Le dije que esperara un poco. De repente tuve una idea y no quería revelarla demasiado pronto. Terminamos la reunión y me fui a casa. Inicié el sistema, reinicié el wifi doméstico y me puse manos a la obra. Dejé el programa de espionaje en el trabajo de Lindas. Aparentemente la mierda se estaba calentando. A primera hora de la mañana hubo una reunión de emergencia. Se había descubierto un robo de $20 millones y se estaba llevando a cabo una investigación. Para entonces ya había logrado piratear el teléfono de James. James rastreó el robo y descubrió que conducía directamente a Linda. También descubrió que su cuenta había sido vaciada y transferida a nuevas cuentas con las 20 millones recibidos anoche. Las acusaciones estaban llegando a raudales y no había excusas. De repente, Linda recibió un correo electrónico que decía que la convocaban a una reunión con el CEO, el director financiero y el jefe de seguridad. Esto debería ser interesante.
El sonido de varios autos entrando en mi entrada interrumpió mi diversión. Apagué, me dirigí a la parte principal de la tienda y cerré la puerta secreta. No es necesario que nadie esté interesado en esta habitación. Sí, me puse un poco de lubricante para que pareciera que estaba trabajando en mi auto. Al salir de la tienda, vi varios autos de policía, así como varios Chevy Suburbans grandes. Los policías vestían sus uniformes normales, pero las personas que salían de los grandes SUV vestían rompevientos con el FBI escrito en la parte posterior. Me preguntaba de qué podría tratarse esto. Apenas eché un vistazo a las órdenes judiciales y las dejé entrar a la casa. Por supuesto, ofrecí toda la ayuda que pude ya que no tenía nada que ocultar. Modo guía del tour. Sí, esta es la computadora de mi esposa. Este es mío, pero aún no se ha usado ya que lo recibimos ayer y el YFI no funcionaba anoche. Por supuesto, toma lo que creas que necesitas. No tengo ni idea de lo que está pasando. Lo siento, no soy muy bueno con las computadoras. Pregúntale a mi esposa y a todos nuestros amigos. Dejé de darme cuenta de lo que le estaba pasando a Linda cuando me llevaron a la comisaría y me interrogaron durante varias horas de la manera más rigurosa posible. Mi historia resistió todo eso. Después de todo, yo era un simple camionero con poco o ningún conocimiento de computadoras. No tenía idea de lo que hacía mi esposa por trabajo. Ella era contadora y trabajaba con algunos clientes. Pero no sabía quiénes eran esos clientes. ¿Qué? ¿Quieres decir con un boleto de ida fuera del país solo para ella? No tengo idea de por qué volaría a ningún lado sin mí. Pronto les quedó claro que no sabía nada de lo que estaba pasando. Registraron minuciosamente mi tienda pero no encontraron sala de computadoras. Eventualmente me dejaron ir a casa. Linda fue arrestada mientras yo era interrogado. El pobre James tuvo que testificar en su contra y también asegurarse de que se encontrara todo el dinero y pudiera ser devuelto. Debe haberse sentido realmente engañado cuando descubrió eso. Que ella le había negado el acceso al dinero, lo transfirió a sus cuentas y luego reservó un boleto de avión de ida y salió del país, dejándolo sin nada. Afortunadamente, supuse que me interrogarían. Después de todo, yo era su marido. Tenía sentido que pudiera trabajar con ella en esto. Por supuesto, yo era su única llamada. Siendo el esposo obediente que soy, la llamé y le busqué un abogado. Sí, hice averiguaciones sobre todos los abogados penalistas de la ciudad. Obviamente, necesitaba encontrar al mejor abogado para no equivocarme accidentalmente y contratar a uno para ella. Contraté a propósito uno que estaba justo por debajo de mediocre. No contraté al peor porque entonces podría apelar la pobre defensa en la corte. Quería que fuera condenada y cumpliera la sentencia completa. Lo realmente genial es que este fue un caso federal. No hay libertad condicional ni aplazamiento por buen comportamiento en las cárceles federales. Si lo sentencian a 20 años en un tribunal federal, pasará los 20 años en una prisión federal. Hasta el día de hoy. Asistí a su audiencia de fianza y usé la casa como garantía. Como era un riesgo de fuga, tenía que usar un monitor de muñeca. Por mucho que la odiara, me las arreglé para fingir ser un esposo amoroso. Afortunadamente, estaba demasiado deprimida y conmocionada por su situación como para querer tener sexo. Su teléfono celular fue confiscado como evidencia, así que bajé y le compré uno nuevo. Sí, lo llevé a mi tienda e instalé mi software espía en él antes de dárselo a ella. Curiosamente, James bloqueó su número después de que ella le enviara un mensaje de texto por primera vez. Él respondió que no podía comunicarse con ella porque iba a ser llamado como testigo en su contra. Tontamente, ella rechazó un acuerdo con la fiscalía e insistió en un juicio. Ella seguía afirmando que alguien le había tendido una trampa. De hecho, ella pensó que ganaría porque no hizo lo que la evidencia mostró que hizo. Ella realmente no lo hizo. Ella era culpable de malversar la mitad del dinero que estaba en esa cuenta, pero no todo el dinero.
o usando esa cuenta en particular, o usando su propia computadora, o comprando un boleto de avión o suspendiendo a su pareja. Por supuesto, el dinero fue encontrado y recuperado fácilmente. Desde mi perspectiva, el juicio fue divertido. Fue muy interesante ver a James testificar en su contra. A partir de los registros informáticos, pude ver su lucha interna cuando tuvo que testificar contra su amante mientras pensaba que ella lo había traicionado y que iba a huir y dejarlo. Linda, por otro lado, solo vio que su alma gemela la estaba traicionando y enviándola a prisión. A lo largo de los 3 días de su testimonio, me sentí abrumado por la alegría. Observé en silencio cómo su amor por él se convertía en odio en el estrado de los testigos. Ella hizo lo mejor que pudo hablando en su propio nombre. Desafortunadamente para ella, la evidencia era demasiado fuerte en su contra y nunca pudo encontrar una explicación plausible. Pasaría los siguientes 20 años en una prisión federal. Cuando el juicio llegó a su fin, llegó el momento de cuidar de James. Tenía un plan muy malvado para él. Se suponía que no iba a sobrevivir. Desafortunadamente, nunca sabría por qué le sucedió a él y que fui yo. No podía correr ese riesgo. Iba a ser divertido. Le pedí al abogado que enmendara los documentos de divorcio para reflejar la sentencia de Linda y el hecho de que estaría en prisión durante las próximas 2 décadas. Unos días después, recibió una citación judicial. Abrí varias cuentas nuevas en Ginebra, Suiza y las Islas Caimán con enlaces a James. Usando la web oscura, dejé varios rastros sutiles, todos conduciendo a la dirección IP de James. El fantasma regresó 5 años después. Por supuesto, las salas de chat de hackers lo recogieron. Ahora viene la parte difícil. Tuve que dejar un rastro. Pero no tenía que ser obvio. Tuve que hacerlo para que no creyeran que era un hacker experimentado y no creyeran que era yo. Pero también tenían que creer que había cometido un error lo suficientemente pequeño como para que pudieran seguir el rastro. Tuve que pasar por 10 servidores en 6 países diferentes. Eventualmente lancé un ejército de bots y lancé un ataque al primer banco. Eventualmente encontré las 2 cuentas que estaba buscando y las transferí a James' New Accounts. Luego detuve el ataque al banco, corté y borré la conexión a la computadora de James, y luego inicié sesión en la red oscura para observar la reacción. Hasta ahora, no esperaba nada, pero era mejor estar tranquilo. A la mañana siguiente, otro ataque a otro banco. Se vaciaron 4 cuentas más. La cuenta que abrí para James ahora tenía $20 millones. La gente empezó a buscarme. No me encontrarían, por supuesto, pero eventualmente encontrarían a Ghost. Varios foros de hackers en la web oscura se oscurecieron. Había un grupo norcoreano que parecía estar tras la pista. Parecía ser el mismo grupo que me había rastreado hace 5 años. Es hora de llamarlo día. Volví a los bancos. Efectivamente, el tercer banco en el que miré tenía la cuenta que estaba buscando. Pasé por alto James Computer y transferí $20 millones a otra cuenta en Suiza que había creado yo mismo. Luego borré todas las huellas dactilares de esa transferencia. No me importaba si el cartel recuperaba el dinero. Volví a conectar a la computadora James y lancé otro ataque al banco con una cuenta que tenía una baliza incrustada. Esta vez fueron solo 2 millones. El dinero no importaba, solo el faro adjunto. Me escapé con él la última vez porque sabía de los robos y podía ver cómo funcionaba el rastreador. Si no supiera sobre las transferencias de dinero, las cuentas que tenía y no supiera sobre el rastreador adjunto a la última cuenta, me habrían pillado. Me pregunto cómo tratará James de explicarles todo esto. Me gustaría que le preguntaran dónde está el dinero. Cuando no tenía idea de qué dinero estaban hablando. Era hora de cortar la conexión a su computadora y borrar todas mis huellas dactilares. Ha pasado una semana. Limpié mi sala de computadoras y la convertí en espacio de almacenamiento.
Estaba finalizando el papeleo para una identificación de apartamento comprada en Montana a través de una corporación subcapítulo S para que mi nombre no apareciera en los libros cuando las noticias informaron de una persona desaparecida. Resultó que James no se había presentado a trabajar en días y nadie sabía dónde estaba. Su automóvil fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un centro comercial, pero él mismo no se encontraba por ningún lado. Me pregunto dónde podría estar. Bueno, tuve que volver a empacar. James. No. 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 Dios, no. Grité cuando empezaron a golpearme los testículos de nuevo. Te juro que no sé de qué estás hablando. Tontería, señor fantasma. Te equivocaste esta vez. El programa de rastreo que contrataron los hackers nos condujo directamente a su computadora. Encontramos todos los datos en su computadora. Recuperamos los $2 millones de tu último hackeo. Pero queremos saber dónde están los otros 0,20 millones, así como los 3,30 millones de hace 5 años. Dinos eso y te mataremos rápidamente. Sigue mintiéndonos y empeorará. Pero no lo sé. Maldita sea. Me agarraron cuando estaba a punto de subirme a mi auto en el centro comercial. Sentí el pinchazo de una aguja en el cuello y luego. Nada. Me desperté unas horas más tarde en un jet privado, abrochado firmemente en mi asiento. Ahí fue cuando comenzó la pregunta. No tenía idea de lo que estaban hablando. Seguían llamándome fantasma. Preguntaron por el dinero que dijeron que había robado. Había stolen $20 millones que había robado hace unos días y otros 3,30 millones de hace 5 años. No me creyeron cuando dije que no sabía nada. Simplemente me mojé cuando me mostraron la evidencia irrefutable en mi computadora personal. Podría darles las respuestas que querían y morir rápidamente o convertirían el resto de mi vida, mucho más corta, en pura agonía. Me cago en la mierda cuando me di cuenta de que las respuestas que podía darles no existían. En este momento estaba colgado desnudo en algún lugar profundo de las selvas de Columbia. Realmente desearía poder darles respuestas. Realmente no quiero saber qué pasará mañana, pasado mañana o pasado ese día de mudanza. James se había ido hacía poco más de un mes. Su cuerpo torturado fue encontrado ayer al costado de la carretera en Columbia. Al final del día, se suponía que Mark se había ido. Asumiría mi nueva identidad. Después de una parada más, ya había enviado todo lo que me llevaba. Todo iba a una unidad de almacenamiento en Denver, pagada mediante transferencia bancaria desde una cuenta anónima. Y de recogerlo en camión, pagado en efectivo. Trajeron a Linda y la esposaron a la mesa frente a mí. Ella no se veía tan bien. El color naranja no era su color. Sin maquillaje. Su cabello era un desastre. Ella también tenía bolsas debajo de los ojos. Parecía que todavía no le había cogido el truco. Entonces, ¿cómo estás aguantando? Pregunté. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No hice lo que dijeron. Ella suplicó. Linda. Suspiré. No hay nada que pueda hacer por ti. Además nos estábamos divorciando. Por favor, Mark, yo no lo hice y no quiero el divorcio. Solo firma los papeles, Linda. Se acabó. Por favor, Mark, habla con James. Trate de pedirle ayuda. Él podría ayudarme. Quiero decir que fuimos amigos una vez. Por favor, pregúntale, suplicó ella. ¿No has oído hablar de James? Pregunté. No. Seguí esperando a que viniera, pero nunca lo hizo. Bueno, el infierno nunca vendrá ahora. Fue asesinado en Colombia. Su rostro se puso blanco de conmoción. Las autoridades creen que robó mucho dinero de uno de los cárteles de la droga. No, él no podía, dijo ella. Probablemente no.
pero parece que piensan que sí. Linda, deberías firmar los papeles del divorcio y olvidarte de eso. Pero me dejas sin nada. Ella exclamó. ¿Seguro que no necesitas nada? ¿Y qué vas a hacer con todo lo que obtienes? Vas a pasar los próximos 20 años aquí, le expliqué. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No puedo quedarme aquí. Mi compañero de celda me obliga a hacer algo que no puedo. No soy gay. Necesito salir de aquí. Por favor. Ya era hora. Déjame contarte una historia, Linda. Quizás te ayude. Hace unos 5 años había un hacker muy bueno. Se llamaba Fantasma. El hacker recibió ese apodo porque era muy bueno cubriendo sus huellas. Era literalmente como si un fantasma estuviera invadiendo un sistema informático. Entonces Ghost decidió seguir a algunos cárteles de la droga. En realidad era una misión personal. Se robaron más de 0,30 millones de uno de los cárteles antes de que el cártel contratara a otros piratas informáticos para rastrear a Ghost. Por supuesto, Ghost notó el rastreo y cerró antes de ser descubierto. Ghost desapareció y comenzó una nueva vida. Ghost dejó de existir y dejó de jugar con las computadoras, excepto por piratería menor de sistemas para entrenar y mantener la tecnología. Para todos los que lo conocían, era bastante analfabeto en informática. En secreto, sin embargo, seguía siendo tan bueno como siempre. Ni siquiera su esposa sabía quién era realmente. Sí, se enamoró y se casó. Él realmente amaba a su esposa con todo su corazón. Después de estar casado durante 3 años, descubrió accidentalmente que su esposa no lo amaba. Descubrió que ella lo había estado engañando durante toda su relación con su verdadero novio. Y lo que es peor, descubrió que su esposa solo se había casado con él para engañarlo a él y a su novio para que asumieran la culpa de la malversación en la que estaban involucrados. Sus ojos eran tan grandes como platos y su piel se puso completamente blanca cuando le revelé su plan. Y Ghost decidió que no podía dejar que eso sucediera. Así que ideó un plan de venganza contra los 2 hombres. Primero, pirateó sus computadoras, teléfonos y redes de trabajo para obtener información. Luego cambió todo para eliminar su nombre del esquema y culpar de todas las pruebas a su esposa. También hizo creer al novio de su esposa que ella lo estaba engañando. El último clavo para su esposa fue que consiguió que su amante testificara en su contra y la encarceló durante años, rompiéndoles el corazón y haciéndoles creer que habían sido traicionados por otro. De la misma manera que Ghost se sintió traicionado por su esposa. Tú. Ella suspiró. Así que sigamos adelante. Ahora que su esposa estaba a cargo, era hora de lidiar con su amante. Verás, el cartel seguía buscando al fantasma. ¿Por qué no vengarse de él y hacer creer al cartel que finalmente habían atrapado a su presa? 2 pájaros, primera, ese tipo de cosas. Ghost usó la computadora del amante de su esposa, la pirateó y robó un montón más de dinero del cartel. Desafortunadamente para el exnovio de su esposa, Ghost fue un poco descuidado y cometió un pequeño error. Ghost no borró por completo el rastro que conducía a la computadora del novio, y el cartel pudo rastrear el hackeo hasta el novio. Afortunadamente para Ghost, pudo borrar el rastro que lo conducía a sí mismo. Y la computadora del tipo se convirtió en el final del camino. Las autoridades creen que el hombre fue torturado durante más de 1 mes antes de que finalmente abandonara este mundo. Desafortunadamente para el tipo, simplemente no tenía la información que necesitaba el cartel. Nada de esto suena real, inverosímil e incluso más improbable, pero pensé que una historia ficticia como esta te ayudaría a manejar la situación. Cierto. Creo que no hiciste exactamente lo que la evidencia dice que hiciste. Pero no, ni siquiera estás cerca de ser inocente. Ahora. Solo firma los papeles. Solo piense cómo resultaría la vida si la persona equivocada encontrara información que demostrara que usted es un soplón de la prisión. Vi cómo su rostro cambiaba de blanco a rojo.
Eres un bicho raro. Ella gritó, lanzándose hacia mí. Hay una razón por la que los guardias se esposaron al escritorio. Hay una razón por la que las cadenas son lo suficientemente cortas como para que el prisionero no pueda alcanzar a nadie al otro lado de la mesa. Salí mientras la arrastraban, gritando. Me subí a un auto abandonado barato y conduje hasta el centro comercial. Una vez estacionado, dejé la marca en el auto y caminé hacia el otro lado, donde mi auto real me estaba esperando con mi nueva identidad. Salí corriendo. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y ver el siguiente video.